La gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, amados oyentes. El día de hoy tenemos un invitado especial en Siempre Reformados, a nuestro querido amigo y pastor Jorge Gutiérrez. Nuestro hermano Jorge Gutiérrez es el pastor de la iglesia Emmanuel de Amén en Ciudad Sandino, Nicaragua. Nuestro hermano Jorge está casado con su amada esposa Maylin María Martínez y juntos tienen 3 niñas. Dios bendiga sus vidas y también a todos nuestros amados hermanos de la iglesia Emmanuel. Dejamos con ustedes a nuestro amado hermano pastor Jorge Gutiérrez. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta busca respuesta en el mundo cristiano y en el mundo no cristiano. Una respuesta que surja y nazca de los corazones, las mentes de mujeres, hombres, jóvenes y niños. Esta pregunta también la podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del verso 13 al verso 17, diciendo así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta experiencia o este acontecimiento en la vida de los discípulos marcaría un antes y un después. Un antes porque tendrían que pasar un proceso de conocimiento más profundo o de entender con claridad quién era Jesús, porque entendiendo quién es Jesús podrían estar preparados para el ministerio que después Jesús le encomendaría, un ministerio fundamentado en la verdad, en el camino y en la vida. Conociendo quién es Jesús, nosotros también en la actualidad podemos fundamentar nuestros ministerios, nuestras familias, nuestras vidas, la congregación, la evangelización y la predicación de la palabra de Dios. Ellos tendrían que estar claros quién es Jesús, como también nosotros. En lo personal, creo que el mundo debe ver en el cristianismo, en los cristianos, realmente quién es Jesús con nuestro testimonio. Somos llamados a estar más que claros, más que apercibidos de la verdad, del camino y de la vida. Sabiendo quién es Jesús, podemos estar seguros, podemos estar claros en el por qué el predicar, el por qué evangelizar, el por qué adorar a Dios. La iglesia, el cristianismo debe estar claro de quién es Jesús. Pues los discípulos le responden en una región completamente llena de idolatría. Ahí se adoraba al César, se adoraba a la persona. Ahí los discípulos eran los más indicados para responder a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres algún otro profeta. Ellos convivían con el pueblo, convivían con las personas. Ellos, al igual que el pueblo, habían visto al Señor sanar a multitud de personas, alimentar a multitud de personas. Ellos conocían la percepción del pueblo. El Señor quería saber lo que el pueblo opinaba de Él. Pero la siguiente pregunta
es dirigida a los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Creo que esta pregunta a los discípulos les tomaría un tiempo de reflexión. Creo también que el Señor quería, además de saber la percepción del pueblo, quería saber si esa misma percepción que el pueblo tenía de Jesús era la que compartían o la que tenían también los discípulos. El Señor quería saber si los discípulos que habían convivido 2 años y medio con Él, según los historiadores, esta experiencia se registra ya casi terminando el ministerio de Jesús. 2 años y medio con Jesús, enseñándole, siendo su maestro, conviviendo con Él. Ellos podían responder a esta pregunta. Y el Señor quería saber si esta pregunta o esta respuesta era la misma que tenía el pueblo. Y por supuesto, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que en la historia de la humanidad, esta respuesta es la primera respuesta acertada a la pregunta que hicimos al principio: ¿quién es Jesús? Es la primera respuesta correcta que sale de los labios del hombre. Y luego de esta pregunta vendrían otras preguntas similares en la historia de la humanidad que reconocen y ven con claridad a Jesús como Rey. El término tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era la mención más excelsa, más alta de reconocimiento claro de que era Dios. El término el Hijo del Dios viviente era un término dado solamente para Dios, procedente de Dios, de la sustancia misma de Dios. Es la primera vez que se reconoce a Jesús como Dios. De aquí en adelante podemos ver lo importante de la confesión, de la claridad, de la certeza de la humanidad, de comprender quién es Jesús. Y por supuesto, esto no viene de la humanidad, no viene de la percepción humana, no viene de la enseñanza del hombre, no viene del querer del hombre, no viene del conocimiento del hombre, sino el versículo 17 nos dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación, el convencimiento de pecado, justicia y juicio lo da el Señor en el Santo Espíritu. El mundo necesita escuchar la palabra de Dios para poder tener fe. La fe viene por el oír y la palabra de Dios. La fe en Jesucristo, que Él es Señor de señores, que Él es Dios mismo. Solamente dejándonos guiar, escuchando la voz de Dios, podemos comprender quién es Jesús. Hoy más que nunca, en un mundo convulsivo, en un mundo desesperado, desorientado, necesitamos ver con claridad, saber quién es Jesús y qué representa su obra. No solamente una obra de profecía, no solamente una obra de sanidad, sino una obra de salvación y vida eterna. Hoy necesitamos los cristianos presentar a un mundo desconcertado realmente quién es Jesús y qué quiere hacer por ello, porque lo ha hecho en nosotros. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en Siempre Reformados, un ministerio de Iglesia Bíblica Hispana en Viena. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite.